este episodio de Misterios de la Fe, conoceremos la devoción que despierta en Colombia una reliquia con la sangre de Juan Pablo II. Los fieles afirman que tiene el poder de evocar su espíritu y realizar milagros. El milagro lo hizo Dios. Intervino Juan Pablo II. Un hombre con una enfermedad incurable asegura que el Papa salvó su vida. Estoy sano. Gracias, Dios mío, y gracias, venerable Padre Juan Pablo, me habéis sanado. Pero antes, una inundación azota una ciudad, dejando una estela de muerte y destrucción a su paso. Fue la peor tragedia natural registrada en Brasil. La peor. En el medio de las ruinas, una pequeña estatua resiste el embate de las aguas. Algunos sobrevivientes afirman que le deben la vida a la Virgen de las Gracias. Me arrodillé y le pedí a la Virgen que me protegiera a mí y a mi familia. Gracias a Dios, mi familia se salvó. Creo que fue un milagro. La imagen estaba ahí, la inundación se llevó casas, se llevó vidas y la imagen permaneció ahí. Es un milagro de Dios. En enero de 2011, una pequeña comunidad rural quedó devastada cuando fuertes corrientes de agua atravesaron el valle y destruyeron todo a su paso. Entre tanta destrucción, se reportó un milagro. Juan Carlos y Gabriela localizaron a dos periodistas que fueron de los primeros en llegar a la zona del desastre. Bueno, tengo unas imágenes para mostrarles. ¿Las vemos? Fue la peor tragedia natural registrada en Brasil. La peor. La lluvia comenzó en el valle de Cuiabá a eso de la 1 de la madrugada. Muchas personas estaban durmiendo y no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Cuando llegué, me pareció estar en una película de terror. Había olor a barro, a cloaca, a muerte. Hasta las 3 de la mañana, aquí existía un pueblo con 20 casas habitado por unas 50 personas. Pero lo que vemos ahora es solo destrucción. En toda la región de la sierra murieron 905 personas. En Petrópolis, 71 personas. Eso sin contar las personas desaparecidas de las que hasta hoy no se sabe nada. Entiendo, Carlos, que usted supo de una virgen, de una imagen, sí, que estuvo en este escenario, no se movió. La fuerza del agua de la corriente fue capaz de destruir casas y matar muchísimas personas, pero una pequeña estatua en el Centro Educacional de Santa Teresina quedó en pie. No se cayó y no se fue con el río. Se quedó ahí, fija. ¿Tienes alguna imagen, alguna foto que me pudieras mostrar de esta virgen? Claro. ¿Cuándo se tomó esta foto? El mismo día o al día siguiente. Aquí se ve la marca de agua, claramente sí llegó hasta ella, y se ve destrucción alrededor. Árboles arrastrados, desorden. Carlos, sería muy valioso para nosotros poder platicar con alguien que haya sobrevivido a esta tragedia. El día de la tragedia conocí a una mujer. Se llama Kelly. Y creo que ella puede contarles cómo sucedió todo. Imagínate que estás en tu casa dormido con toda tu familia y de repente tu casa se va completa. Tampoco me puedo imaginar cómo puede sobrevivir una imagen pequeña. Kelly, ¿qué fue lo que vivió esa noche? Estábamos en una casa, éramos 16 personas en la casa, en la parte de arriba, y por la inundación el techo se cayó. Podíamos ver unas olas inmensas que te arrastraban hacia abajo y luego te subían.
En ese momento de desesperación, yo estaba con mi hijo más pequeño y lo perdí de vista. Cuando grité, llamando a Miguel, mi esposo me dijo que había logrado agarrarlo y sacarlo del agua. Pero como había mucho oleaje, nos perdimos y ya no pude ver a nadie. Cada quien fue arrastrado para lados diferentes y la corriente me llevó a mi hija y a mí hacia la iglesia. Las personas que estaban en la iglesia salieron con linternas diciendo, vengan para acá. Y en ese momento, cuando miré hacia el altar, vi un flash. Y estoy segura de que en aquel instante, uno de mis hijos estaba yendo. Era una luz brillante. Y recuerdo que vi la imagen de mis hijos. Entonces pensé, Dios se llevó a uno de mis hijos. Pero no sabía cuál. Cuando salió el sol, pude ver la dimensión del desastre. No había forma de ir para ningún lado. Y Mateus, mi hijo del medio, apareció del otro lado de la calle, solito, sobre el tejado de una casa. ¿Se salvó? Pero yo sabía que había perdido al más pequeño. Lo sabía. Qué fuerte. Debe ser un dolor muy, muy fuerte. ¿Cómo interpretas que tú estés aquí? Fue Dios. Estoy segura. Porque conozco el poder que Él tiene. Él podría haberse llevado a mis 3 hijos, a mi esposo, a todos. Pero Él solo se llevó a Miguel. Es algo que tengo que aceptar, ¿no? Fue su voluntad. Nos muestra la foto. Este fue el último cumpleaños que Él pasó conmigo. Mi pequeñito. La inundación se llevó casas, se llevó vidas, y la estatua permaneció ahí. Es un milagro de Dios. Kelly piensa que aunque su hijo menor murió durante las inundaciones, el resto de la familia y los que estaban en la iglesia fueron protegidos por Dios. Para ella, la imagen de la Virgen que resistió los deslaves es una señal de este milagro. María José es conserje de la iglesia. Me arrodillé y le pedí a la Virgen que me protegiera a mí y a mi familia. Gracias a Dios se salvó toda mi familia. Creo que fue un milagro que nos hubiéramos salvado. En esos momentos de desesperación, ¿usted sentía que estaba protegida por la Virgen? Yo sentí que estaba siendo protegida, que la Virgen María estaba orando por mí y por mi familia. Me pareció increíble que la estatua no se cayera. Esa es la prueba de que nos protegió nuestro Señor. Había mucha agua. Estaba lleno de troncos, árboles, piedras, de restos de casas. Y yo fui a ver. Cuando llegué aquí, me pareció increíble que la Virgen no se hubiera caído. La toqué pensando que seguramente estaba pegada. Entonces le hice así y vi que estaba completamente suelta. No estaba pegado acá, estaba suelta. Suelta. Completamente suelta. Nunca más voy a dudar de la Virgen. Siempre voy a creer en ella. Jamás volveré a dudar de la Virgen. Nunca más. ¿Tienes la fotografía?
Mira, la proporción, la Virgen, el tamaño que tiene, y ve el tamaño de los troncos que arrastró el agua. Imagínate nada más, Juan Carlos, esos troncos cayendo de esta montaña, la pendiente que tiene. Imagina esta fuerza y que haya permanecido así. En 2011, el valle de Cuiabá fue devastado durante una de las peores catástrofes naturales de la historia de Brasil. Algunos creen que una imagen de la Virgen de las Gracias le salvó la vida a un grupo de personas que se refugió en la iglesia. Las aguas llegaron hasta donde estaba la imagen, pero de alguna manera no lograron arrastrar la estatua de la Virgen. Mira. Hola, Juan Carlos. Encontré que lo que ocurre ahí no es exclusivo de esa área. Parece como si se tratara de un fenómeno mundial. Mira, tengo varios ejemplos concretos. A raíz del huracán Sandy en Queens, en Nueva York, se desbordó la bahía y el agua entró en los transformadores eléctricos. Empezó un incendio enorme que arrasó con 100 casas por lo menos. Y en una de estas sobrevive una imagen de la Virgen María. En Perú también, un terremoto que fue el peor desastre natural en la historia de Latinoamérica. No se sabe cuánta gente murió, creen que fueron por lo menos 100,000. Y en medio de todo esto, sobrevivió un Cristo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nuestra historia? ¿Tú cómo lo interpretas, Gabriel? Es como si mandaran un mensaje de esperanza, una señal. Pareciera como si hubiera protegido a las personas que estaban ahí. Yo me voy a encontrar con un geólogo y con un cartógrafo. Vamos a ir al lugar de los hechos para ver físicamente qué pudo haber ocurrido. Muy bien. Nos seguimos comunicando, ¿va? Gracias. Johannes Stein y Aribaldo de Oliveira tratan de encontrar una explicación científica para lo que ocurrió aquella noche. Toda esta área, ¿qué representa? El área azul. Esta área azul representa la zona de la inundación. Es una proyección de la inundación. Todo ese valle fue invadido por las aguas. Ahí se ve exactamente cómo fue la inundación. Johannes, ¿cuáles son las fuerzas, las dinámicas de las aguas que corrieron aquella noche? El agua vino a una gran velocidad arrastrando todo lo que pudo y una gran parte pasó aquí delante de este valle. Se formó como una represa aquí donde estaba la iglesia. Esto significa que los edificios cercanos y la misma iglesia pudieron haber protegido la imagen. Pero la estatua no estaba fija. Me llama la atención que no se haya caído. ¿Cuál es su explicación científica sobre todo esto? El agua